Dios les bendiga, bienvenidos a este estudio titulado La doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Esta es una hermosa doctrina que está en la Biblia y usted va a saber por qué. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia que en aquel tiempo, en el primer siglo, estaba en Roma. Por eso se llama el libro Romanos, una carta dirigida a los cristianos romanos o ciudadanos romanos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por las obras, no por guardar los mandamientos, no por cualquier otro rito ceremonial. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que tenemos paz para con Dios? Porque la Biblia nos enseña que hay una separación entre el ser humano, el hombre pecador y Dios. Dios es santo, 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 y el hombre es un pecador. Somos pecadores todos los seres humanos. Vino el pecado por un hombre, que fue por Adán. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted dirá, bueno, eso es injusto porque yo no tengo por qué ser culpable de ser pecador por causa de Adán. Y tiene razón, pero para eso también hay una justificación. Y la justificación es gratuita. En otras palabras, usted no tiene por qué ser condenado al infierno, al agua de fuego, porque la justificación es gratis. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esa terminología de justificar o justificación? Bueno, fue porque el apóstol Pablo, al ser romano y la carta al ir dirigida a ciudadanos romanos, la podían entender. Ser justificado significa ser absuelto de un delito que se le está acusando. En otras palabras, es ser, como quien dice, perdonado y no ser condenado. De acuerdo a la jurisdicción, a la ley, al Estado, ser acusado de un delito y el juez, al no condenar al acusado, se dice que fue absuelto o también se dice que fue justificado. Otro ejemplo para que entiendan lo que es justificado. Cuando un servidor iba a la secundaria y por causa de dinero no podía ir porque yo tenía que ir de Estación Las Palmas, San Luis Potosí, México, a otro lugar llamado Tamuín, San Luis Potosí. Eran 30 minutos, yo tenía que pagar pasaje. Como yo era muy pobre económicamente hablando, varias veces, no muchas, pero varias veces tuve que faltar a la secundaria. Y por esa causa, obviamente los maestros, los profesores, de acuerdo a las materias que me tocaban ese día, me ponían una F en su lista de alumnos de falta. ¿Qué hacía mi mamá? Mi mamá hacía una especie de recado, una carta firmada por ella y dando una explicación por qué causa un servidor no había ido a la escuela, a la secundaria. Y adivine qué, al otro día o al segundo día, dependiendo de qué materia me tocaba, al presentar yo esa nota, esa carta, ese recado firmada por mi mamá, me quitaban los maestros, los profesores, la F de falta y me ponen una J de justificación, de justificante. Quiere decir que aunque yo no estuve presente en la clase de esos maestros el día que falté, de esos profesores el día que estuve ausente, ellos al ponerme la J de justificación es como si yo hubiese estado. Alguien podría pensar que eso no es justo porque hubieron compañeros que fueron ese día a clases y obviamente no tenían falta y yo al no presentarme y al ser justificado me quitaba la falta. Pero eso es lo que es una justificación, que aunque somos culpados de algo, somos absueltos de eso, somos absueltos de algo. Entonces el apóstol Pablo dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y dice por la fe. Número 1, tengo 3 puntos. Este estudio no es muy largo, es menos de 15 minutos. ¿Qué es el justificado?
Ahora vamos a hablar teológicamente. Romanos 4, 7 y 8 dice, así lo explica el apóstol Pablo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, son tapados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué maravilloso es aquel varón, aquella mujer a quien Dios no inculpa de pecado. En otras palabras, que Dios como un juez absuelve a tal persona del pecado. Ya no, una persona que ha sido absuelta, que ha sido justificada, ya no es condenada. ¿Por qué? Porque ya fue absuelta, ya fue justificada, por eso no es condenada. Quiere decir que las personas que se van a ir al infierno es porque no quisieron recibir la justificación, y la justificación se recibe gratis por medio de la fe, a través de la fe. Entonces, número uno, ¿qué es ser justificado? Ser justificado significa que delante de Dios ya hemos sido absueltos de nuestros pecados, ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Número dos, la pregunta, ¿cómo soy justificado? Usted ha de preguntar, ¿cómo soy justificada? ¿Cómo soy justificado? Ahí en Romanos capítulo 4, versículo 3 en adelante dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Rapidito le explico la historia, se la resumo. Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una gran nación. Abraham era de 80, 90 años y Sarai, su esposa, era 10 años menor. Si Abraham tenía 90, que es lo que yo creo, Sarai tenía 80. Además, su esposa era estéril, no tenía ningún hijo. Al Dios decirle, sal y cuenta las estrellas del cielo para ver si las puedes contar, así será tu descendencia. Y mira la arena que está a la orilla del mar, a ver si la puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Quiere decir que si Abraham creía esa promesa, iba a ser por fe, porque él era anciano igual que su esposa, y no solamente eso, les acabo de decir, Sarai, su esposa, era estéril. Entonces, cuando Abraham creyó esa promesa, que él iba a ser padre de una gran multitud, esa fe, ese acto que creyó a Dios, le fue contada por justicia. Dice Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si usted le cree a Dios que usted puede ser perdonado de esos pecados, esa fe le va a ser contada por justicia. Versículo 4 y 5. Pero al que obra no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel, en Dios, que justifica al impío, su fe, dice, le es contada, versículo 6, por justicia. Si usted le cree a Dios, si usted no trabaja para su salvación, si usted no obra, si usted no trata de ganarse la salvación porque no se la puede ganar, si usted cree en Dios, cree en Jesucristo, entonces esa fe le va a ser contada a usted por justicia. Por eso Romanos habló en tiempo pasado con el verbo justificar en Romanos 5:1. Pablo le dijo justificados pues, justificados, o sea, ya absueltos, ya perdonados, tenemos paz para con Dios. Pablo le dijo a los cristianos, y yo le digo también a usted, si usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador, ya lo recibió como su Salvador, ya se arrepintió de sus pecados recibiendo a Cristo, entonces esa fe le es contada por justicia. Punto número 3 y último. Ahora soy sin pecado delante de Dios, aunque soy pecador. Sigo pecando. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla. Es porque Jesucristo fue justo. Jesucristo fue sin pecado. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo tiene una justicia. La justicia de Cristo es que es perfecta. Él fue sin pecado. Lo voy a leer y se lo voy a explicar con un breve ejemplo. En Romanos 3, 21 y 22 dice así, la misma carta a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia había sido profetizada por la ley y los profetas, y era, por supuesto, la justicia perdurable que dice Daniel capítulo 9, que es la vida eterna. Versículo 22.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios. Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. No solamente para unos sí y otros no. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, versículo 24, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La justificación es gratuita. Usted no tiene por qué irse al infierno. Su justificación, que Dios le perdone sus pecados, que usted quede declarada o declarado inocente, es por fe y es gratuita. Ahora quiero leer versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Usted dirá, como pensó al principio o piensa todavía, bueno, yo no tengo la culpa de que Abraham y Eva hayan desobedecido a Dios, yo no tengo por qué irme al infierno. Pero mire lo que dice Romanos 5, 18 y 19. Así que por la transgresión de uno, que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres, a todos nosotros, los seres humanos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la justicia de Cristo, que Él fue perfecto y una vida sin pecado. Porque así por la desobediencia de un hombre, por Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué seremos justos delante de Dios si somos pecadores y seguimos pecando? Bueno, este saco representa la vida justa de Cristo. Cristo nunca pecó, no halló pecado. Esto representa la justicia. Cuando yo creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, lo recibo como mi Salvador, entonces lo que yo estoy haciendo espiritualmente hablando, teológicamente hablando, me estoy poniendo la justicia de Cristo, que es una vida perfecta, una vida sin pecado. Y ahora Dios ya no me ve a mí como Jaime Guzmán, un pecador. Dios me ve a mí ahora como Jaime, un hombre como que si nunca hubiera pecado. El día que yo me pare delante de Dios, yo voy a ir sin pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la justicia de Cristo en mi vida. Por la desobediencia de uno, vino la condenación a todos los hombres. Pero por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, Él fue tentado, pero Él nunca pecó. Le pusieron un 4 los religiosos en aquel tiempo y se quedaron de a 6 porque Cristo le respondió sabia y correctamente. Entonces, como Dios nunca pecó, ahora yo tengo la justicia de Cristo en mi vida. Y ahora yo he sido justificado. Por eso le dije que es una hermosa doctrina, una hermosa enseñanza esta. Porque si usted ya recibió a Jesucristo, usted no va al cielo porque se porta bien, cumple los mandamientos, los sacramentos, o porque está perseverando hasta el fin, sacando ese texto fuera de contexto. No, usted va a ir al cielo porque usted tiene la justicia de Cristo. Y ahora Dios como juez lo ha absuelto de su pecado. Lo ha perdonado de sus pecados. Ahora usted y yo, que somos cristianos, aunque somos pecadores delante de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. ¿No le parece maravilloso eso? Que Dios les bendiga y espero verlos en el próximo estudio.